¿Crees que la famosa mano invisible del mercado es como una deidad para los libertarianos? ¿Te refieres a esta? La mano invisible del mercado, que la hemos hecho visible para que nuestros espectadores puedan disfrutar de su tersura, de su belleza, de sus venitas, de sus uñas y de su influencia en la vida cotidiana de los seres humanos. Sí, es una deidad. Es una deidad porque se cree sin pruebas que las fuerzas de mercado equilibrarán las necesidades de la sociedad de una manera justa y equitativa. Las evidencias señalan otra cosa: sin una regulación razonable, no excesiva, no asfixiante, sin una regulación adecuada, sin reglas, los futbolistas, la mano invisible del fútbol no va a hacer que los futbolistas se porten bien. Va a haber más patadas si no hay árbitro que cuando hay árbitro. Y las patadas en el libre mercado, pues generalmente se las dan los más poderosos a los menos poderosos, y los menos poderosos suelen ser o los pequeños proveedores, los competidores más débiles y los consumidores. Ellos son los que llevan las patadas en ese juego. Entonces, creer en la mano invisible del mercado sí es un dogma de fe del liberalismo, y las evidencias demuestran que no es así, que no es bueno que un Estado trate de llevar toda la economía. Por supuesto, eso ya lo demostró la Unión Soviética, pero necesitas una regulación razonable y adecuada que nivele el campo de juego y permita que no se cometan injusticias. Y la mano invisible del mercado nunca ha impedido las injusticias.